de esta prestigiosa red social para que podamos compartir su palabra y ser edificados con ella. Vamos a estar compartiendo el día de hoy en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Vamos a estar hablando o leyendo el verso 16 y el verso número 17. Versos número 16 y 17 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos nos dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Voy a leer estos dos versos nuevamente, pero ahora lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Versos 16 y 17 de la carta del capítulo 1, de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Nueva Traducción Viviente nos dice así: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Aquí nos habla el apóstol Pablo del poder del evangelio. Nos habla el apóstol Pablo aquí, o les habla escribiendo a la carta a los Romanos. Pongamos un poco en contexto esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a irnos al contexto histórico de esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos. Esta carta se escribe a una iglesia que está pasando por un momento bastante difícil. Pero resulta que esto no es casual. Allí esta iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma en ese momento no fue fundada por el apóstol Pablo. Se desconoce quién haya fundado esta iglesia allá en la ciudad de Roma en este momento de la historia. Lo que sí han llegado a la conclusión aquellos grandes eruditos que han dedicado muchos años al estudio de las Sagradas Escrituras es que pudo haber sido fundada esta iglesia por prosélitos que vivían en Roma, judíos, porque en Roma había una comunidad bastante grande de judíos viviendo en ese momento de la historia. Entonces llegan a la conclusión los grandes eruditos estudiosos de las Escrituras que pudo haber sido personas, judíos que vivían en Roma, pero que en el momento de la celebración del día de Pentecostés, recordemos que en la celebración de Pentecostés que se realizaba allá en la ciudad de Jerusalén, iban gente de todos lados, iban gente de todas partes de aquella y todas las regiones de aquella zona. Entonces los eruditos, los estudiosos de las Escrituras han llegado a la conclusión de que pudo haber sido alguno de estas personas que estuvieron allá en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús. Cuando Jesús es recibido, asciende al cielo y es recibido allá en el cielo, Él antes de partir le dice a los discípulos que no se vayan de allí de Jerusalén, que permanezcan allí en ese lugar hasta que sean embestidos con poder del cielo. Y dice el Señor allí: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, entonces se llega a la conclusión de que pudo haber sido una de las personas que vivía en Roma,
estuvo presente en el día de Pentecostés durante el derramamiento del Espíritu, se convierte al cristianismo y entonces comienza a cumplir con la gran comisión que nos es dejada a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, todos aquellos que le hemos dicho: Señor, Señor, heme aquí, yo comienzo a seguirte el día de hoy, yo comienzo a caminar contigo, comienzo a vivir para ti, te entrego mi vida desde el día de hoy para vivir conforme a tu voluntad. Entonces nosotros aquí el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 1, verso 16, cuando dice: no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, el evangelio son buenas noticias. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios en su primera carta. Vamos a ir rápidamente a la primera carta del apóstol Pablo a los corintios. En el capítulo 2 vamos a estar leyendo a partir del verso número 1. Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los corintios. Vamos a leer a partir del verso número 1. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros como siervos del Señor presentemos el evangelio de Jesucristo de la forma que debe ser presentado, avergonzarnos del Dios al cual le servimos. Porque ¿qué pasaba? ¿Qué acontecía allí en ese momento de la historia? Vamos al siglo I, cuando el apóstol Pablo comienza no solamente el apóstol Pablo, sino también los otros discípulos de Jesús que comenzaron a llevar el mensaje del evangelio. ¿Qué acontecía allí? Esto de que el Hijo de Dios, oiga bien, el Hijo de Dios, para un judío, que el Hijo de Dios muriera en una cruz, colgado en una cruz, con lo que significaba para un judío ser colgado en una cruz. Fíjese, vamos a leer un momento en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, verso número 23. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo número 21, verso número 23, nos dice así. Verso 23. No dejaréis, vamos a leer a partir del verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjate lo que está estableciendo Moisés aquí, que Dios lo deja para que Moisés lo establezca y se lo deje en la ley al pueblo de Israel. Que si alguno cometiere alguna falta, que lo llevara a la pena capital y lo colgaran en un madero, que lo crucificaran en un madero, ese cuerpo debía de ser bajado de allí y enterrado el mismo día, porque maldito era por Dios todo el que era colgado de esa manera de un madero. Entonces, para el pueblo de Israel, allí en ese momento, el Hijo de Dios no podía
no podía morir colgado en un madero porque era maldito el que era colgado en un madero, el que moría de esa forma. Entonces, para el pueblo de Israel en ese momento, para los judíos en ese momento de la historia, era inaudito cómo el Hijo de Dios podía morir colgado en un madero. Pero nos enseña el apóstol Pablo en una de sus cartas que por nosotros, oiga bien, por nosotros Él se hizo maldición, por nosotros Él tomó esa muerte que era la peor muerte, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, que no le importó, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué el apóstol Pablo enfatiza esa muerte de cruz allá en su carta a los Filipenses en el capítulo 2? ¿Por qué? ¿Por qué lo enfatiza y muerte de cruz? Porque ese tipo de muerte era una de las peores muertes, de las peores ejecuciones que podía sufrir un hombre. Y para un judío era aún peor. Para un judío aún era la peor forma de morir, porque era maldito por Dios el que moría colgado en un madero. El que era crucificado era maldito por Dios. Pero dice el apóstol Pablo que él no se avergüenza. Y para los griegos era peor. Para los griegos, para los gentiles, para aquellos que no eran judíos, era peor la situación, porque los griegos esto lo veían como una locura. ¿Cómo el hijo de nuestro Dios, cómo el hijo de Zeus va a morir colgado en un madero? No, ese es un Dios. Pero resulta que así, de esa forma fue que a Dios le agradó salvar al hombre, para que, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, oiga bien lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí el apóstol Pablo citando allí al profeta Isaías. Entonces el Señor, a Dios le agradó así, oiga, si esta gente hubieran sabido. Por eso cuando Jesús está allí en la cruz, cuando Jesús está allí en aquella cruz que está todo maltrecho, está allí ya para entregar, al final de la travesía, ya al final, ya para cumplir la asignación con la cual Él vino aquí, Él hace esta oración, ora al Padre, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ellos supieran, ¿qué nos está queriendo decir el Señor aquí? Si ellos supieran lo que están haciendo, no lo harían. Si el enemigo, oiga bien, nuestro enemigo, el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 5, verso 8, nos dice que vuestro adversario, nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora bien, el enemigo, ese enemigo, si hubiese sabido, si hubiese entendido, si hubiese estado enterado de que esa es la forma en que Dios iba a usar para que el hombre se reconciliara con Él, que a través de ese sacrificio de Jesús allí en esa cruz, por ese tipo de muerte que era la peor muerte, la peor sentencia de muerte que había en ese momento era esa de morir, y para un judío era lo peor, porque era maldito por Dios el que moría colgado en un madero. El mismo enemigo hubiera cuidado a Jesús. No me lo toquen, no me lo pongan por allá, que Él puede morir de cualquier otra forma menos de esa. Entonces, ni si ellos supieran, no hubieran crucificado a Jesús
Entonces, dice el apóstol Pedro, yo no me avergüenzo de predicar ese evangelio. Yo no me avergüenzo de compartir con las personas esa buena noticia, que a través del sacrificio de Jesús, que a través de la entrega de Jesús allí en ese madero, por ese sacrificio, nosotros ahora tenemos entrada al reino de los cielos. Pero necesitamos nosotros venir al encuentro del Señor. Necesitamos nosotros, como dice el Señor cuando empieza su ministerio allá en el Evangelio de Mateo, nos deja dicho el evangelista Mateo en el capítulo 4, a partir del verso 17 del Evangelio de Mateo, nos dice que el Señor empieza su ministerio, comienza la predicación de Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes Juan el Bautista también había empezado su ministerio de la misma manera: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, una vez que son llenos por el Espíritu Santo, una vez que es derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos allí, que empieza el caminar de la iglesia, que empieza el andar de la iglesia, ¿qué dice Pedro en su primer gran discurso evangelístico? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora bien, ¿qué debemos hacer nosotros cuando escuchamos, cuando oímos la predicación del Evangelio? Porque es muy importante que nosotros entendamos que esa es la forma que a Dios le agradó reconciliar al hombre consigo mismo. Con la locura, para muchos es locura la palabra de la cruz, el evangelio de Jesucristo, para muchos es locura. Jesucristo morir crucificado allí, colgado en un madero, para los, como les decía, para un judío esto era inaudito, esto no podía ser, porque maldito por Dios el que es colgado en un madero. Esto no puede ser, el Hijo de Dios no puede sufrir ese tipo de muerte. Esto no es posible. Y para los griegos era peor, porque ¿cómo el Hijo de Dios va a morir allí colgado? Para los griegos eso era, bueno, pues lo peor que podía existir. Entonces, para nosotros, para aquellos que hemos decidido comenzar a creer primero, oír con atención la predicación del Evangelio, que nos dice el apóstol Pablo, nos dice aquí en su carta a los Efesios. Vamos a buscarla rápidamente aquí, el apóstol Pablo, carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 11. Capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a partir del verso 11, nos dice de la siguiente manera: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora bien, nosotros, cuando en el momento que escuchamos la predicación del evangelio, porque es necesario que este evangelio sea predicado, porque es necesario que nosotros prediquemos el evangelio, aquellos que hemos decidido decirle al Señor: Señor, desde hoy empiezo a vivir para ti, Señor, desde hoy te entrego mi vida para servirte, Señor, desde hoy comienzo a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Desde hoy comienzo a hacerle el llamado a aquellas personas que aún no han llegado a tus caminos. Desde hoy comienzo a predicar el evangelio, porque es necesario que se predique el evangelio para que la gente oiga. Porque
a través de la predicación del Evangelio. Como dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Efesios, capítulo 1 específicamente en el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que nosotros se nos predica la palabra, se predica el evangelio, compartimos el evangelio, y en ese momento en que creímos en él, ¿en quién? En Jesús. Porque predicamos es a Jesucristo, y a este, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, a partir del verso 1, predicamos a Jesucristo y a este crucificado allí en una cruz. Ese es el evangelio que nosotros necesitamos predicar. Ese es el evangelio que hay que predicar, el evangelio que lleve a la gente al arrepentimiento, porque deben apartarse de los malos caminos, deben dejar la vida llena de inmundicia, llena de rebeliones, de rebeldía en contra de Dios, porque es a través del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Ahora vamos a ver qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar el camino que llevamos, devolvernos de ese camino y comenzar ahora una nueva ruta, un nuevo caminar. Pero ese camino que llevábamos antes, dice el Señor que hay dos caminos. Se nos presentan dos caminos, un camino ancho que lleva a la perdición, pero que hay un camino angosto. Hay un camino angosto y hay una puerta estrecha. Ese camino es angosto y la puerta es estrecha. Allí, por ese camino angosto, es que estamos llamados nosotros, los que hemos decidido servirle al Señor, a caminar. ¿Por qué? ¿Por qué un camino angosto? Ahora vamos a ver, ¿por qué un camino angosto? ¿Por qué? Porque cuando tú vas caminando por ese camino angosto, muchos son los ojos que se van a posesionar sobre usted y sobre mí. Porque ¿qué pasa con nosotros? Se supone que ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Y ahora vamos a despojarnos del viejo hombre, como lo dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22, cuando nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces nosotros debemos abandonar, despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, que está pensando de continuo a hacer lo malo, que está buscando manera de planificar cosas para dañar a las demás personas, para hacerle daño a las demás personas. Ahora nosotros vamos a dejar eso atrás y vamos, como dice en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora vamos a vivir una nueva vida para Cristo. Ahora somos hechos nuevas criaturas. El apóstol Pablo nos dice también en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora esa vida antigua, ese viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos, debe quedar atrás, debe ser apartado de nosotros, y vamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo apartamos nosotros esos pensamientos de continuo al mal? Llenándonos con la palabra de Dios, llenándonos con la Escritura, con las Sagradas Escrituras, estudiando, leyendo, escudriñando, buscando al Señor en sus Sagradas Escrituras. Nos vamos llenando de la palabra de Dios. Entonces, lo que traíamos dentro va saliendo de nosotros y lo estamos llenando con algo nuevo. Es como tomemos un vaso transparente, y lo llenamos con un líquido negro allí. Lo llenamos con un líquido oscuro. Lo colocamos un líquido oscuro en un vaso de vidrio de esos transparentes. Entonces ese líquido se va a ver oscuro. ¿Cómo aclara usted ese líquido que está dentro? Toma una jarra con agua transparente, pero mucho más grande,
y comienza a vaciar esa jarra de líquido, de agua transparente en ese vaso con líquido oscuro, y comienza a vertir el agua transparente allí. Cuando usted se da cuenta, ya el agua es transparente, lo que está en el vaso es transparente, y lo oscuro, el líquido oscuro, no queda ni rastros del líquido oscuro por ningún lado. Así nosotros debemos llenarnos con la palabra de Dios. Así nosotros debemos vertir en nosotros la palabra de Dios, buscando, indagando, leyendo, estudiando, memorizando la palabra de Dios. Así toda esa maldad que había en un principio en nosotros se va borrando, se va quitando, se va apartando de nosotros, y nos vamos llenando de Cristo, porque nos dice el Señor en su palabra que de la abundancia de nuestro corazón abra nuestra boca. Y de lo que tienes en ti, de lo que hay en ti, de eso vas a hablar. De lo que hay en ti es que vas a dar. De lo que hay en ti es que vas a mostrar. Entonces ahora nosotros estamos llenos de Cristo, estamos llenos de su palabra. Ahora el evangelio está en nosotros, y ahora nosotros nos interesamos por predicar el evangelio, por llevar el mensaje del evangelio, y podamos decir, como dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al judío primeramente y también a los gentiles, como dice en la Nueva Traducción Viviente que leímos hace un rato. Entonces, nosotros tenemos que llegar hasta ese punto en nuestra vida. Pablo, los que conocemos un poco la vida de Pablo, los que hemos estudiado un poco la vida del apóstol Pablo, vemos que Pablo no todo el tiempo fue así. Pablo en los inicios, Pablo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 8, por allí a los inicios del capítulo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra el encuentro que tuvo Pablo con nuestro Señor Jesucristo. Tuvo allí en camino a Damasco aquel hombre llamado Saulo. Saulo era el nombre hebreo del apóstol Pablo. Pablo es el nombre griego. Pablo es el nombre romano, Pablo es el nombre romano. Saulo el nombre griego, el nombre hebreo. Entonces, el nombre judío, el nombre hebreo, sí. Entonces, este hombre en sus inicios, en un momento de celo por la ley, recordemos que Pablo lo narra también él en su carta a los Filipenses, era un celoso con la ley, era un fariseo. Dice Pablo, yo era un fariseo de esos acérrimos, de esos que sentía celos por la ley de Moisés, de esos que yo perseguía a la iglesia de Jesucristo, yo asolaba a la iglesia de Jesucristo. Saulo consintió con cuando fue lapidado llegó y los confrontó a todos ellos, y la salida de estas personas fue lapidarlo, fue acabar con su vida, fue apedrearlo hasta morir. Entonces, este hombre llamado Saulo, cuando tuvo su encuentro camino a Damasco con el Señor, sufrió un cambio, un giro de 360 grados a su estilo de vida. Ahora, después de perseguidor, ahora se convirtió en perseguido. Él primero perseguía a la iglesia de Cristo, y entonces ahora, después de su convertimiento, el perseguido ahora era él, y sufrió muchas cosas por el evangelio. Él mismo lo establece o nos lo enseña en su segunda carta a los Corintios, todos los sufrimientos que pasó el apóstol Pablo por amor al evangelio, por la predicación del evangelio. Muchos de nosotros nos quejamos en este tiempo y a veces no nos golpean. Por ejemplo, acá en nuestro país hay países que en este tiempo están masacrando a los cristianos. Vean noticias
vea noticias por el internet, por este medio, por el internet se ven noticias de otros países donde están acabando con la vida de los cristianos. Es lamentable esta noticia. Oremos siempre por nuestros hermanos en todo el mundo, especialmente por estos que están allí padeciendo estas persecuciones. Los persiguen hasta quitar sus vidas. Entonces oremos cada día porque sea Dios guardando a nuestros hermanos allí en esos países. Nosotros en este tiempo, acá en nuestro país, en Venezuela, y acá en nuestro estado, tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de que podemos predicar el evangelio todavía tranquilamente, pero va a llegar un momento en que la persecución va a llegar aquí también. Está escrito y debe ocurrir así, dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, lo que nos enseña que en algún momento también va a llegar esa persecución aquí, porque esa persecución va a ser a nivel global. Entonces nosotros, mientras tengamos la oportunidad, mientras haya posibilidad, mientras Dios mantenga este tipo de ventanas abiertas, este tipo de medios, a través de esta prestigiosa red social, tenemos la oportunidad en este momento de predicar el evangelio, de compartir las buenas noticias con todos aquellos que necesitan oír la predicación del evangelio. Entonces nosotros vamos a predicar el evangelio de la manera correcta. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, habla allí el apóstol Pablo de una gente que estaba predicando un evangelio diferente, un evangelio que en nada tenía que ver con la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo les dice allí en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, le dice a la iglesia que está allá en la ciudad, las iglesias que estaban allá en la ciudad de Galacia, les dice que ¿quién lo fascinó? Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, oiga bien, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Sea maldito. Ahora bien, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, nosotros debemos predicar es el evangelio de Jesucristo, este evangelio que nos llama al arrepentimiento, este evangelio que nos llama a tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor por el camino. Este evangelio que nos llama a renunciar al yo, a renunciar al ego, a renunciar a soberbia, a renunciar a la altivez. Este evangelio que nos llama a someternos a Dios. Este evangelio que nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este evangelio que nos llama a amar a Dios sobre todas las cosas. Este evangelio que nos llama a perdonar. Este evangelio que nos llama a amar a aquellos que nos desean mal. Este evangelio que nos llama a orar por aquellas personas que desean hacernos daño. Este evangelio que nos llama a ser siervos antes de que nos sirvan a nosotros, de nosotros ser servidores, porque nos dice el Señor: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si nuestro Señor Jesucristo vino para servir, ¿cuánto más nosotros, que somos sus siervos, somos hijos de Dios? Por tal motivo, nosotros ahora también somos servidores de todo aquel que por la predicación del evangelio nos hemos sometido a servirle al Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos que no hay un evangelio
diferente. El evangelio que predicamos, que debemos predicar, es un evangelio que nos lleve a arrepentirnos de todo aquello que estemos haciendo y que nos aleje del Señor. Porque es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros empezamos a vivir para Cristo, debe haber un cambio en nuestras vidas. Debe cambiar nuestra manera de vivir, nuestra antigua manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo, como leía hace un rato en su carta a los Gálatas, en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22, nos llama a despojarnos del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos, los deseos que nos llevan a buscar las cosas que nos ofrece el mundo, aquellas cosas que nos llevan a apartarnos de Dios. Debemos despojarnos de ese viejo hombre, porque ahora, como dice también el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas, esas cosas malas que hacían, esas cosas que te separaban de Dios ya quedan atrás. Ahora vas a vivir para Cristo. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, en el verso 10, nos dice que somos hechura suya. ¿De quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ahora, nuestra nueva vida en Cristo debe ser para hacer el bien, para servirle al Señor haciendo el bien. Buenas obras, las buenas obras que hacemos, Dios las preparó de antemano para que a nosotros anduviésemos en ellas. Entonces vamos a dedicarnos ahora a hacer las obras que Dios preparó para que nosotros las hiciéramos. Por eso debemos nosotros despojarnos del viejo hombre y comenzar a vivir para Cristo. Comenzar a vivir para Cristo. Si tú eres uno de esos que están separados del Señor, de esos que aún estás alejado del camino del Señor, te hago el llamado en esta hora a venir a Cristo. Necesitas a Cristo en tu vida. Nos dice el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 55, verso número 6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. El Señor está allí. El Señor está allí a una oración de distancia. Está usted, si está sin Cristo, en venir en búsqueda, en abrir el corazón para que el Señor entre allí. Necesitas a Cristo en tu vida. En el momento en que decidimos abrir nuestro corazón para que el Señor entre allí y comience a cambiar, a hacer algo nuevo en nosotros. Pero debe habernos en disposición en nosotros. Muchos rechazan el Evangelio, muchos lo rechazan. Este humilde servidor por mucho tiempo rechazó el Evangelio, pero doy gracias a Dios porque extendió su misericordia y me alcanzó. Y hoy me tiene compartiendo este mensaje con usted para que pueda escuchar el mensaje del Evangelio y pueda venir a Cristo, pueda ser transformado de la única forma que agradó a Dios, salvar al hombre, por la predicación del Evangelio. Para muchos es locura,
Muchos nos llaman locos porque predicamos el Evangelio, muchos. Pero esto es a los que se pierden, para los que se pierden es locura. Pero a los que hemos entendido, a los que hemos venido y ahora